obispo en la Biblia significa, es una persona, es un supervisor. Y esa palabra me llamó mucho la atención y yo quiero dar una continuidad o quiero hablar de esto, de que tú y yo seamos supervisores, que tú y yo seamos. Quiero mencionar la palabra en la Biblia, menciona en el Antiguo Testamento, menciona atalayas, menciona guardas o guardias, menciona centinelas y menciona también la palabra vigilantes. La palabra que más me llegó es la importancia de que tú y yo seamos vigilantes, ¿verdad? Y quiero leer ahí en Isaías capítulo 62. Entonces la palabra obispo en el Nuevo Testamento es una palabra, el Nuevo Testamento se escribió en griego y episcopos es obispo, y esa palabra episcopos significa vigilante. Es una persona, un vigilante. Eran personas que los ponían en los muros de las ciudades en el oriente, en este caso en Jerusalén. Y dice así el texto, dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas o vigilantes. Yo quiero estar mencionando la palabra vigilante porque la entendemos más en nuestra cultura. He puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Versículo 7. Ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Verso 8. Juró Jehová, fíjate, si somos vigilantes, y viene una promesa, dice: juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es el fruto de tu trabajo. Ahora quiero que vayamos a Isaías 21:6. ¿Quiénes eran esos vigilantes? ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer? Dice: porque el Señor me dijo así: ve y pon centinela que haga saber lo que vea. Entonces, ¿qué hacían estos vigilantes? Estos vigilantes eran puestos en los muros. Cuando estaba yo meditando sobre esto, me acordaba yo cuando antes íbamos a la playa. Últimamente ya no he visto, ¿no? Pero antes yo miraba a los salvavidas que se sentaban en una silla muy alta. ¿No se acuerdan ustedes? Los salvavidas, ¿no? Y ellos de ahí están mirando a toda la gente que se está bañando. Y esos se llaman salvavidas. Y si miran que alguien de los que se está bañando en la playa corre peligro de ahogarse o se está ahogando, ellos descienden rápido de esa torre y van y corren y salvan a la persona. Algo así eran los vigilantes. Los vigilantes, los centinelas, eran puestos, los ponían en las murallas, en las bardas de las ciudades. Estaban amuralladas en el oriente, y ahí se paraban los guardias o los centinelas o los vigilantes, y ellos estaban ahí para vigilar dos cosas. Ellos se inclinaban hacia dos direcciones. Escucha bien esto. Ellos vigilaban siempre, el centinela o el vigilante siempre estaba vigilando si venía un ejército enemigo a atacar la ciudad. Y ellos tocaban trompeta y avisaban al pueblo que se pusieran alertas porque venía el enemigo. Pero ellos también no solamente se asomaban hacia afuera, sino siempre estaban vigilando también hacia adentro. Los guardias de las cárceles, de las prisiones también. Ustedes han mirado las prisiones como tienen torres y está el guardia. El guardia no solamente está mirando hacia la cárcel, es su objetivo estar vigilando la cárcel, pero ellos también miran hacia afuera. Si tú te fijas, las torres están acondicionadas para mirar también hacia afuera. Entonces, un vigilante era una persona que todo lo que veía, todo peligro que ellos veían o toda anomalía que ellos veían, la tenían que hablar. Por eso dice: porque el Señor me dijo así: ven y pon centinela que haga saber lo que vea. Y ahorita lo voy a estar aplicando de otra forma esta palabra. El vigilante siempre, vigilante significa, es una persona que siempre está con los ojos muy abiertos. Muy abiertos, diga conmigo, muy abiertos. Un vigilante es una persona que tiene que estar con sus ojos bien abiertos. O sea, tú y yo tenemos que estar siempre con los ojos bien abiertos. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Ahorita estamos viendo tiempos difíciles donde tú y yo tenemos que estar con los ojos bien abiertos. De hecho, la palabra velar, donde dice la Biblia velad y orar, la palabra velad también en la traducción también menciona que es vigilar.
Cuando Jesús les dijo, velen por mí, les está diciendo, vigilen por mí. Él humanamente necesitaba que alguien estuviera vigilando por la vida de Jesús, pero ellos se durmieron. Entonces el vigilante vigilaba en dos direcciones, hacia adentro y hacia afuera. El vigilante tampoco se podía quedar callado. Cuando miraba alguna anomalía se podía quedar callado. Él tenía que declarar el peligro y tenía que decir las cosas. En aquel tiempo sonaban una trompeta o ellos gritaban, ¿verdad? Que venía un pueblo enemigo y ellos tenían que hablar lo que vean. Entonces tú y yo tenemos que ser esos obispos, tenemos que ser esos vigilantes, ¿verdad? Vigilar, pero el vigilante, ¿por qué dice la Biblia por qué dice que tenía que mirar hacia adentro primero? El vigilante, escuchen bien esto, el vigilante primero tiene que mirarse a sí mismo. El vigilante no puede vigilar a otros o no puede ayudar a otros, no puede prevenir de peligro a otros si primero el vigilante no se ve a sí mismo. Jesús dijo en Mateo 7, versículo 3, dice esta palabra, dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y dice una palabra fuerte: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y aquí Jesús nos está diciendo que un vigilante no puede ayudar a otro, ni puede vigilar a otro si primero no se mira a sí mismo. No tiene la capacidad de sacarle la paja al ojo de su hermano si está en un error, si está en una falta. No tiene la capacidad si primero no se mira a sí mismo. Dice, primero saca la viga que está en tu propio ojo. También Jesús dijo, dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. Y esto así es. Por ejemplo, hay otro pasaje también que está en 1 Timoteo 4:16. Fíjate lo que dice. Hace poquito salimos a Los Cabos, mi hermano y yo, ¿verdad? Y siempre sucede esto, cuando tú estás en el avión, cuando la aeromoza te está dando las instrucciones, que si hay un imprevisto, ¿verdad? Que si falla el avión en el aire, y no, te ponen hasta nervioso un poquito, ¿no? Que si algo llega a suceder y todo eso. Él lo dice, y pícale aquí, dice, y va a caer una mascarilla. Y luego te dicen ellos, dice, si traes niños contigo, dice, no le pongas la mascarilla al niño primero, dice, tienes que ponértela tú primero y entonces le podrás poner la mascarilla de oxígeno a los niños. O sea, ellos te dicen primero tú y después los otros. Se oye egoísta, pero en el sentido espiritual esto debe ser así. Yo me debo de preocupar yo por mí mismo para yo poder ayudar a otros. Yo me tengo que vigilar a mí mismo para poder vigilar a otros en el buen sentido de prevenirlos de peligros, de si estoy mirando que están en un error. O sea, Dios ha puesto en mi vida, ha puesto personas que Dios me ha puesto como, no vigilarlos en el punto de señalarlos como lo hacían los hipócritas. Yo te voy a decir algo, Los fariseos en el tiempo de Jesús, los religiosos, ellos vigilaban a Jesús. Y era un error que estuvieran vigilando a Jesús. Ellos lo estaban vigilando no para proteger a Jesús. ¿Sabes que los fariseos estaban vigilando a Jesús para cacharlo en algún error? ¿Sí se acuerdan ustedes? Dice que ellos querían cazar una palabra que saliera de su boca para poder acusarle. O sea, los fariseos, ellos tenían un sistema hipócrita, que ellos estaban buscando una ocasión para que Jesús se equivocara, para ellos poder acusarlo. Otro de ellos fue Judas Iscariote. Judas Iscariote no miró a Jesús como su maestro, lo miró como una persona que él siempre lo estaba vigilando, y sus expectativas no fueron cumplidas en Judas. Y este asunto, ¿verdad? Es así. Entonces, 1 Timoteo, fíjate lo que Pablo también le dice a Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo. Timoteo era un líder. Timoteo era un ayudante del apóstol Pablo. Y me llama a mí mucho la atención este texto, este pasaje, ¿verdad? Porque Pablo no le dice, hey, cuida a los demás.
Lo primero que Pablo le dice a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo. O sea, cuídate a ti mismo. Cuida tu corazón, cuida tu mente. Y dice, y de la doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Cuida lo que estás aprendiendo, cuida tu enseñanza. Vigila tu vida. ¿Cómo estás caminando? O sea, cuídate a ti mismo. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Nosotros muchas veces queremos cuidar a otros, pero muchas veces nos descuidamos nosotros mismos. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo debo de tener algo para poder compartirte a ti. Yo debo de tener algo para hacer discípulos a otros. Yo debo de tener para bendecir a mi esposa. ¿Sí me explico? O sea, un vigilante es una persona que si vigila a sí mismo, primero mira hacia adentro y después podemos ayudar a otros. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. O sea, no te muevas de ahí, persiste en ello. Y luego dice: pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Y luego enseguida dice: y a los que te oigan. Haciendo esto, dice, se van a salvar los que te oigan. ¿Cuándo? Cuando yo me vigilo a mí mismo. Entonces tú y yo tenemos que vigilarnos a nosotros mismos para poder ayudar a otros. Nosotros somos muy dados para mirar errores en otros, para mirar faltas en otros, pero nos descuidamos nosotros mismos. Han venido padres de familia que llegan al programa y dicen: hey, mi hijo, enderezalo, está bien mal, ¿verdad? Pero muchas veces el padre está peor y quiere que su hijo se enderece, pero su papá no se ha vigilado a sí mismo. Entonces, de hecho, fíjate, los vigilantes que no atendían el peligro, que no hablaban las cosas. Por ejemplo, si tú miras que una persona está tratando mal a los niños, un ejemplo aquí afuera. Tú miras que una persona está tratando mal a los niños y tú miras que una persona está tratando mal a los niños y tú ves ese problema, tú ves esa anomalía, pero si tú no lo hablas, eres un mal vigilante. Si tú miras que tu esposa está cometiendo un error en juntarse con alguien que no se debe de juntar, y tú lo estás viendo que tu esposa se está juntando con una persona que no es una buena amistad para ella, tú estás cometiendo un error, tú no eres un buen vigilante. ¿Sabes cómo dice Isaías? Creo que es Isaías 56, versículo 10. ¿Sabes cómo dice? No, si que no me lo pongas el versículo, pero ¿sabes cómo le habla Isaías a los vigilantes que veían el problema y no lo hablaban? Perros mudos. Eran perros mudos, así les menciona. Un vigilante que ve un error y ve algo indebido y no lo habla. Por ejemplo, hoy en día ya no puedes confrontar a nadie porque se siente mal, o decimos: no le voy a decir nada porque se va a sentir mal. Y yo creo que es un grave error, ¿verdad? Que no podemos hablarle nada a nadie porque se hace el sentido, se quiebra por dentro, siente que ya no lo aman, etcétera. Nosotros hace poco yo tuve que hablar con una persona aquí en la iglesia que estaba haciendo algo indebido y estaba corriendo el riesgo de que otros también lo hicieran. Y cuando yo hablo con esta persona, me dice esta persona, dice: no, pues entonces yo creo que ya no voy a venir a la iglesia. Y ya no le dije yo nada, pero sí siguió viniendo a la iglesia. ¿Se corrigió? Sí se corrigió. Sí se corrigió. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser un perro mudo. Si yo veo algo, un peligro, yo no me puedo quedar callado. Yo lo voy a hablar. ¿Verdad? Entonces, esto es bien importante. Si tú miras que un joven anda acosando jovencitas, un ejemplo en la iglesia, y tú ves que un joven está acosando jovencitas y las está mirando con una mirada de lujuria o de lascivia, y tú lo estás viendo, y si tú te quedas callado y no lo denuncias, eres un perro mudo. O sea, es un mal vigilante, no lo estás haciendo bien. Yo recuerdo una ocasión, yo me estaba haciendo amigo de una persona y mi esposa me dice: hey,
yo no veo que sea una amistad correcta con esa persona que tú te estás empezando a juntar. Ese es un vigilante que ella me está llamando la atención a mí en algo que yo no me estoy dando cuenta, pero ella está viendo, está vigilando mi vida y me está mirando en un peligro y ella me está advirtiendo a mí. En una ocasión yo también miraba que una mujer se estaba siguiendo mucho a mi esposa y de repente yo le digo a mi esposa, y no fue revancha ni fue venganza, no, pero yo le decía a mi esposa, le digo yo no siento que sea una buena amistad para ti, fulana de tal. Sí me estoy explicando. Génesis 2:15. Fíjate, desde un principio en el huerto del Edén, Dios a Adán lo pone para que vigilara el huerto. Y en ese huerto también incluía a su esposa. Y me gustó esta versión. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Esa palabra custodiar habla de vigilancia. Habla de estar con los ojos bien abiertos, estar despierto, los sentidos bien despiertos. A todos se nos ha confiado algo. Tú tienes tu esposa, vigílala. Esposa, vigila a tu esposo. Ahora que mi esposa también estaba, que no podía ella leer la Biblia, no podía orar y todo eso, yo estaba vigilando su vida espiritual porque miraba que su fe se estaba como debilitando, el dolor, los diagnósticos, lo que ella estaba sufriendo, y yo estaba ahí como un centinela, o sea, como un vigilante, o sea, leyéndole salmos. Hubo en una ocasión que se sentía tan mal que me dijo, ya cállate. Pero mi trabajo era vigilar su fe. O sea, estar como un sustento para ella. Tus hijos tienes que vigilarlos. A veces es más fácil vigilar a otros. Elí, el sacerdote Elí, no fue un buen vigilante. Elí, cuando estaba Ana, una mujer recta que está orando a Dios bien, él la está juzgando. Dice, esta mujer se me afigura que se echó unas copas, anda media borracha, y la está juzgando. Pero Elí tenía unos hijos que estaban muy mal en el templo. Se robaban las ofrendas, se acostaban con las jovencitas del templo. Estaban muy mal los hijos de Elí. Elí no fue un vigilante para sus hijos. No fue un estate quieto para sus hijos. Fue un perro mudo para los suyos. Entonces tú y yo tenemos que estar vigilantes. A todos se nos ha confiado. Por ejemplo, César está casado. Ustedes deben de vigilar por su matrimonio. Heriberto debe de vigilar por su matrimonio. Vigilar por el grupo de alabanza, porque el grupo de alabanza es su territorio, es lo que Dios le ha confiado. Escucha esto, dice, para que se ocupara de él y lo custodiara. Escucha, Adán se le durmió. Adán no fue un buen vigilante. Tú y yo vamos a mirar que en el huerto de repente está la mujer y aparece sola la mujer. Eva está sola y dice que viene la víbora. Llegó la serpiente antigua. No sé qué tan antigua era, pero llegó la serpiente. Y dice la escritura, dice que la serpiente empezó a hablar con Eva. Y yo creo que Eva hasta volteó y no se encontraba a Adán en el momento. Aunque nosotros hace unos días estábamos en Cabos, mi esposa está aquí, ¿verdad? Pero estamos con el teléfono. ¿Quién está contigo? No, pues está Pati. Ok, ¿y a qué hora te levantaste y todo eso? Y estamos en continua vigilancia. Mi esposa me dice, ya predicaste, ¿a qué hora vas a predicar? O sea, ¿dónde estás ahorita? No, en el cuarto del hotel. Y esto y lo otro, o sea, si estoy mirando televisión, ella se da cuenta si estoy mirando televisión, si no estoy mirando televisión. O sea, vigilancia, o sea, ojos abiertos. Muchas veces estamos muy distraídos como personas, como matrimonios, como padres. Estamos muy distraídos, como si todo marcha bien. Y cuando la serpiente llegó a hablar con Eva, Eva se abre un diálogo con la serpiente. Le dice, con que Dios dijo que no coman de todo árbol. No es cierto. Y empieza la serpiente a atacar a la mujer, ¿verdad? Y la mujer dice que cedió al pecado. Y todo se perdió. Escuchen esto, no le voy a dar muchas vueltas al asunto. En el huerto del Edén, Dios le confió a Adán el huerto, su esposa, el huerto, que lo labrara y lo vigilara.
pero todo Adán lo perdió porque no fue un buen vigilante. Escucha esto, todo lo que Dios te ha confiado a ti, tú y yo lo podemos perder si no lo vigilamos bien. Lo podemos perder si no lo vigilamos bien. En una ocasión un pastor tenía una líder de mujeres. Y la líder de mujeres empezó a faltar los domingos, empezó a faltar en esa iglesia, se congregaban los martes. Y llegó el momento en que el pastor habló con la líder de mujeres y le dice, el pastor a la líder de mujeres dice, ¿sabes qué? Tú le vas a ayudar ahora a la nueva líder de mujeres. Y la mujer dice, ¿por qué yo no vas a poder ser líder de mujeres? Y le dice él a ella, dice, porque tú dejaste de congregarte los domingos, dice, y como un líder es influencia, dice, las mujeres que tú estás atendiendo, dice, también están empezando a faltar los domingos. Y es más, hasta entre semana ya están empezando a faltar, dice. Porque tú como líder, dice, tú tienes que ser un ejemplo, dice, tú eres una influencia, dice. Al final de cuentas, dice, tú puedes hablar cosas, pero se transmite lo que eres, la esencia de lo que tú eres. Entonces dice, y como no te ven llegar, dice, no, es que mis niñas y mis niñas, es el frío, el calor. Y le dijo él, dice, ok, atiende a tus hijas, dice, atiende a tus hijas, atiende a tus nenas, dice, nomás sí, dice, acuérdate, dice, que cuando ellas estén grandes, tampoco van a ser constantes en la iglesia. Tú no vas a poder hacerlo, dice. ¿Por qué? Porque si no vigilamos bien lo que Dios nos ha confiado, tiende a desaparecer. A mí me enseñó mi padre espiritual. Él decía algo, y creo que el otro día lo decíamos un domingo. Él decía algo, decía esto, dice, tenemos 3 enemigos tú y yo como cristianos, 3 enemigos. Dice, número 1, dice, y él siempre decía que este era el 1. Algunos ponen al número 1 como al diablo, ¿no? Pero el número 1, decía mi pastor, dice, mi primer enemigo, dice, es mi carne, soy yo, dice, mi primer enemigo, dice. Segundo enemigo, dice, es el mundo, las ofertas, las propuestas que me hace el mundo, dice. Y el tercer enemigo, dice, es el diablo. Y sí es cierto. Pero si de alguien tenemos que tener cuidado tú y yo, es cuidarnos a nosotros mismos. Porque Héctor no se quiere levantar en la mañana. Héctor quisiera evadir responsabilidades. Héctor es atraído por el mundo. ¿Sí me explico? O sea, mi persona, mi naturaleza, Héctor tiene tendencias a la infidelidad. Estoy hablando de la naturaleza pecaminosa, estoy hablando de la carne. Héctor tiende a la infidelidad, tiende a ser irresponsable, tiende a no ser un vigilante, a ser más un dormilón, si lo podemos decir así. Pero si de alguien nos debemos de preocupar es por nosotros mismos. Es vigilar por nosotros mismos. Nadie va a vigilar por ti mismo. Entonces, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Él se está retirando de la iglesia de Éfeso. Y les dice aquí, fíjense lo que les dice a la gente de la iglesia. Y Pablo se está despidiendo y les dice en este capítulo, les dice, ustedes ya no van a mirar mi rostro, dice. Como una profecía, dice, ustedes ya no me van a volver a ver. Y les da una palabra muy concreta el apóstol Pablo a esta iglesia. Una iglesia donde él es el apóstol, él es el maestro, él es el que dirige allí, el que pone los fundamentos, etcétera. Pero Pablo ya está en su retirada de allí como para ya no volverlos a ver. Y Pablo les dice esto, escuchen, dice, tengan cuidado ¿de qué? De sí mismos. Les dice Pablo, dice, cuídense ustedes mismos. Yo no siempre voy a poder velar por ti. Yo no voy a poder controlar tu vida. Yo no te puedo estar mandando mensajes, ya oraste en la mañana. De repente se me ocurre y te pregunto, ¿qué estás leyendo ahorita? Pero cada uno tiene que vigilar por sí mismo. Tú tienes que vigilar por tus hijos. Tú tienes que vigilar por tu fe. O sea, tenemos que ser vigilantes. Un vigilante es una persona con ojos abiertos, siempre está despierto. Y escucha, dice, tengan cuidado de sí mismos. Pablo les está diciendo, hey, ustedes cuídense a sí mismos, yo ya me voy.
Cuídense a sí mismos. Hombres que están en el rancho El Indio, cuídense a sí mismos. No esperan que venga otro y que venga el ángel de la guardia. No. O sea, cuídense a sí mismos. Dice, tengan cuidado de sí mismos. Dice, y de todo el rebaño. ¿Te das cuenta que primero les dice, cuídense a sí mismos? Y dice, y después, tengan cuidado de alguien más. A mí me preocupa cuando alguien quiere bendecir el ministerio donde Dios nos ha confiado. Cuando viene alguien y yo no estoy seguro si ellos tienen cuidado de sí mismos o si ellos tienen cuidado de la doctrina que ellos están teniendo, y viene una persona y quieren animar y bendecir a los nuestros, me preocupa un poquito, porque digo yo, ¿tendrán cuidados de sí mismos? Cuando Dios nos habla, ¿estamos cuidando de que realmente sea Dios el que me está hablando? Sí, me explico. O sea, me preocupa. Si alguien va a pararse en el púlpito, yo le confío el púlpito, yo debo estar bien seguro que esa persona se está cuidando a sí misma. Y esa persona tiene algo para compartir, porque él a sí mismo se está cuidando. Les dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. O sea, los ha puesto como vigilantes. Y Pablo no le está hablando a una sola persona, no le está hablando a dos, le está hablando a un grupo de personas de la iglesia. Dice, el Espíritu Santo los ha puesto como vigilantes, como obispos, como supervisores. Una persona que tiene ojos abiertos, una persona que habla lo que ve, no en forma de chisme, no en forma de murmuración, sino en forma de corrección. Nos decía la otra vez el pastor Bernardo, si tú miras a alguien que llega con un marro y empieza a golpear la pared esa y tú lo observas, ¿tú qué harías? Casi llegar y detenerlo, agarrarlo del cuello. No tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque está destruyendo algo que no debe de destruir. Es lo mismo la iglesia. Es lo mismo la iglesia. Y Pablo dice aquí, dice, el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, dice, para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Porque la iglesia, yo decía el otro día, ayer en la junta, yo les decía, la iglesia no es de Héctor Rosas, no es de Margarita, la iglesia es de Dios. Dios nos ha puesto como obispos, como vigilantes. De hecho, un pastor vigila sus ovejas. Un pastor vigila sus ovejas. ¿Cómo se dio cuenta que le faltaba una a la que tenía 100? Porque las estaba vigilando. Contar 100 ovejas no es fácil, pero contó y llegó al número 99. Dice, caray, me falta una. Encierra estas y se va sobre la perdida. Ese es un buen vigilante. Versículo 29. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Fíjate lo que Pablo les dice a esta iglesia. ¿Por qué les está diciendo sean vigilantes, sean obispos? ¿Por qué? Porque van a entrar lobos feroces. Es gente que no ama a Dios, gente que no ama a la iglesia y gente que son, lo voy a decir de esta manera, que son discípulos de Satanás. Y dice que procurarán acabar con el rebaño. Hay gente que odia a la iglesia, hay gente que odia el rebaño y hay gente que maldice las iglesias. Ahora el versículo 30 dice, aún de entre ustedes mismos, y esto está bien fuerte, dice, aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades. Y es para algo, tiene un ¿para qué? Para arrastrar a los discípulos que los sigan. ¿Sabes quiénes son los lobos feroces? Que enseñan falsedades, que enseñan cosas que no son bíblicas. ¿Y sabes de qué tienen apetito ellos? De tener seguidores. Pero como no tienen la sana doctrina, no tienen la capacidad de ser discípulos, pues van a un lugar donde hay discípulos, los tumban primero y los arrastran que los sigan. Los arrastran que los sigan. Eso es lo que hace un lobo feroz. Y por eso tú y yo tenemos que estar vigilantes. O sea, jovencitas, ¿con quién platicas? ¿Quiénes son tus amigos?
¿Qué es lo que observas en el Facebook? ¿Qué es lo que ves en el YouTube? ¿Vigilas tú lo que estás viendo? La otra vez nos hablaban de la pornografía blanda o blanca. Blanda. Es la pornografía que te aparece en el Facebook así. Tú le das al Facebook y empieza la pornografía blanda. Pero esa te lleva a la pornografía, ¿se llama dura o cómo se llama la otra? Que ya está el rojo vivo. Entonces tenemos que ser nosotros vigilantes. Dice, falsedades para arrastrar a los discípulos. Yo nunca he mirado que alguien lo arrastren parado. Primero lo tumban y luego lo arrastras. Es la persona que no tiene una sana doctrina y tienen hambre, tienen apetito de tener seguidores. Pero como no tienen la capacidad, como si tú y yo tenemos mucho cuidado de nosotros mismos, como por ejemplo Timoteo sí tenía discípulos. Timoteo era un hombre de Dios, tenía un buen padre espiritual. Timoteo tenía un buen pastor. Timoteo se mira a sí mismo y entonces se salvan a los que oyen a Timoteo. Entonces Timoteo tenía seguidores, no tenía necesidad de tener seguidores. Tú tienes una sana doctrina y tú vas a tener seguidores, hablando de discípulos, que todos al final de cuentas somos seguidores de Jesús. Pero esa es la importancia de ser vigilantes tú y yo. Nos han llegado noticias a veces que de repente alguna joven o algún joven dicen: en la escuela me llegó tal propuesta. Y los papás lo deben de saber. Hay ciudades ahorita donde en las escuelas están parando personas, donde están seduciendo a las jovencitas para prostituirlas, para hacer quizás una página pornográfica, no sé, pero inclusive llegan a conectarse con los celulares de las jovencitas y de los niños y les mandan mensajes haciéndoles propuestas engañosas para arrastrar a jovencitas. Y tú y yo como iglesia, si alguien debe tener los ojos bien abiertos y debemos estar bien despiertos. Es más, hay unos anuncios, no recuerdo dónde los he mirado, pero dicen algo así, ¿verdad? Que ponle el dedo al violador. ¿Sí lo han mirado ustedes? ¿O qué dice? Ponle dedo al picadero, dicen, ponle dedo, o sea, que no te calles. Pero como tenemos la tendencia, no, yo no voy a decir nada, no, pues yo me voy a quedar callado. Somos perros mudos y Dios no quiere que seamos perros mudos. Dios quiere que tú y yo seamos vigilantes. Vigilantes. ¿Quién entra, quién sale? ¿Quién entra a tu casa? ¿Qué pláticas escuchas? Aún. Yo el otro día le decía a una persona: voy a ir a una librería cristiana. Le decía yo: mira, tú vas a ir a una librería cristiana, le dije yo. Y lo voy a hacer esto con mucho respeto, ¿no? Porque yo sé que me están grabando y a lo mejor si tú tienes una librería cristiana me estás mirando, ¿no? Pero yo les digo, aún en una librería cristiana tú tienes que seleccionar mucho los libros que tú vas a adquirir. Mucho. Aún una película cristiana la tiene que estar recomendada por alguien que ya la vio. O sea, tenemos que vigilar muy bien hasta qué película vamos a ver, qué libro vamos a leer. ¿Sí me explico? O sea, ¿quién es el autor? ¿Quién es el que lo escribió? O sea, ¿tiene trayectoria? ¿Tiene un buen testimonio? O sea, todo eso. Y es una predicación rara, yo sé, pero yo creo que el pastor también debe de enseñar, ¿verdad? Y tú y yo tenemos que ser centinelas, o sea, tenemos que pararnos en el muro, ¿verdad? Y estar con los ojos bien abiertos. Fíjate, yo escribí algo aquí: el vigilante tiene los sentidos despiertos. O sea, un vigilante tiene los sentidos despiertos. Dicen que las mujeres tienen un sexto sentido, las mujeres tienen un radar a veces y las mujeres sienten algo. Tenemos unos amigos nosotros en otra ciudad. En esa ciudad donde ellos vivían, el hombre pues es un empresario y tiene un chofer. Y el chofer es muy servicial. Y la esposa de nuestro amigo nos decía: yo le digo a mi esposo que tenga mucho cuidado con ese chofer. Y yo decía: pero ese chofer, ¿qué tiene? Es muy servicial. Pero yo le digo a mi esposo que tenga mucho cuidado con ese chofer. Y no, es que hay algo que no cuadra, hay algo que no da la talla. Dice: yo veo al chofer que trae mi esposo y dice, no, algo. ¿Pero qué es que notas? No sé, dice, pero no me checa, dice, no cuadra, dice. Pasó el tiempo y sí, ella tenía razón.
que algo no está cuadrando ahí el asunto, ¿verdad? Y hace poco estaba yo platicando con esas personas y me dijeron, no, sí, descubrimos esto y aquello y lo otro y no funcionó de esa manera, ¿verdad? Pero esa es una vigilante, es una persona que tiene los ojos abiertos y lo dice. Ahora yo sé que no se puede controlar a la gente. En el caso de los hijos, en el caso de la familia, yo recuerdo en mi familia, en la casa en Tecate, y un día le dije a mi mamá, mamá, tú sabes que si un día la PGR llega aquí a la casa y descubre a mis dos hermanos que están vendiendo droga, tú sabes que pierdes la casa. Yo sé, le dije, mamá, ¿por qué no haces algo? Y ella empezó a llorar, me dice, pues ayúdame. Le dije, yo estoy para ayudarte, le dije yo. Me dice, ¿qué has notado? Pues que no he notado, le dije, en la casa, le dije que, o sea, las cosas no cuadran aquí, le dije, no están bien las cosas. Algo tenemos que hacer. Hablé con mi director de la escuela bíblica, en ese tiempo yo estaba soltero, hablé con él y me dice, Rosas, tienes que ir al Calvario. ¿Cómo al Calvario? Tienes que ayunar, me dice. Y después dice, enfrenta la situación. 3 días de ayuno, después enfrento la situación. Tengo un sueño antes donde mis hermanos se me echan encima y me golpean, pero fue un sueño, o sea. Y cuando yo voy a enfrentar el asunto, no fue una violencia física hacia mi persona, pero sí fue una violencia agresiva con palabras. Pero yo me acuerdo que tuve que hablar y les dije, ¿saben qué? No está bien esto, no está bien lo otro. Mi papá con Alzheimer, mi mamá enferma. Y bueno, no estaba enferma todavía, pero yo le decía, mi mamá está corriendo el riesgo de perder la casa, etcétera. Pero estamos mirando el problema, pero también tenemos que atacarlo, tenemos que hablarlo. Y si tú no te sientes competente de atacar el problema luego, y piensas tú que la vas a regar, pues cuando mucho desvélate 3 noches. Pero no lo aplaces demasiado. Ejecuta el problema, ejecuta la situación y háblalo. Tú como padre tienes autoridad y háblalo. Pero primero, escucha esto, vigílate a ti mismo. Vigílate a ti mismo. Que tú tengas el peso de la autoridad para ejecutar y para hablar con autoridad. Con toda paciencia y doctrina, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, el vigilante es valiente, no es cobarde. El vigilante tiene carácter, no es voluble. El vigilante no solapa lo que ve, habla lo que es. Y por último, el vigilante defiende su territorio con coraje y celo. Yo sé que algunos de ustedes llegan a sus familiares y si de repente, si tú eres recién convertido cristiano y de repente van a llegar familiares, a lo mejor van a llegar con sus six y con sus tequilas y todo eso, pero si tú eres un buen vigilante les vas a decir con todo respeto, le vas a decir, sabes que te amo, eres mi familiar, eres mi hijo, eres mi hija, pero en esta casa no se toma licor. Y hay personas que no lo hacen, se respeta. Hey, mamá, esto no debe estar aquí en la casa. Es un vigilante, yo miro que esto no está correcto. O sea, el vigilante vigila su casa. No se le duerme como a Adán, no pierde lo que se le ha dado. Al contrario, ¿verdad? Y termino yo con esto. Bueno, no termino todavía, pero ya casi estoy terminando. Quiero decir esto, Habla siempre la verdad en amor. Si hablo la verdad sin amor, lastimo a la gente. Si amo sin hablar la verdad, estoy siendo cómplice y solapo a la gente y estoy solapando un pecado. Pero si hablo la verdad en amor, corrijo a la gente. Lo voy a volver a decir porque está interesante esto. Hablar la verdad en amor. Si hablo la verdad sin amor, lastimo a la gente. Si amo sin hablar la verdad, estoy siendo cómplice y solapo a la gente. Pero si hablo la verdad en amor, corrijo a la gente y principalmente a los tuyos. Sí. Ahora quiero hablar de Jesús. ¿Sabías tú que Jesús fue un vigilante excelente? Casi no se habla de esto, pero Jesús fue un vigilante excelente.
Dice la Biblia que él veía las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Ningún otro hombre miraba a la gente así como Jesús. Dice que Jesús veía las multitudes y dice que se le quebraba el corazón. Tenía compasión de las multitudes, dice, porque los veía como ovejas que no tenían pastor. Y ese era Jesús, un buen vigilante. Jesús, cuando está en la sinagoga, mira, vigila a la gente y descubre una mujer encorvada. Una mujer que está jorobada, una mujer que mira hacia abajo, una mujer que por muchos años la tenía atada Satanás. Y dice que Jesús llamó a esta mujer. ¿Por qué? Porque Jesús fue un buen vigilante. En otra escritura dice que Jesús estaba en el templo. Dice que allá en la orilla está un hombre con la mano seca. ¿Cómo se dio cuenta Jesús que estaba seca la mano de este hombre? Jesús fue un buen vigilante. Dice que le habló a este hombre, le dijo: hey, ponte de pie, párate aquí en medio, le dice, y extiende tu mano, dice, y le restauró la mano. Porque Jesús fue un buen vigilante. Jesús fue un buen vigilante de tal manera que cuando miró cosas injustas en el templo, que vendían los animales flacos, tuertos y cojos y toda esa mercadería que miró Jesús en el templo, Jesús le dio mucho coraje y celo. Pero no se quedó como un perro mudo. Jesús llegó al templo con un chicote y sacó toda la invasión que no tenía que haber estado en el templo. Sacó todo lo religioso. Porque Jesús dijo, dice: mi casa, casa de oración será llamada, y no la hagan cueva de ladrones. Y ese era Jesús. Ese es Jesús, un vigilante al extremo. Dice una escritura en Eclesiastés, dice: no te maravilles cuando veas injusticia en la provincia, dice. No te maravilles, dice. Vigila, dice, porque sobre el más alto vigila otro más alto. Y ese que vigila más alto es Jesús de Nazaret. Jesús vigiló tanto, tan bien, que aún estando en la cruz, escuchen esto, Jesús estando en la cruz, está vigilando a su madre. Aún en el dolor, Jesús en la cruz, él dijo, a Juan le dijo: he ahí tu madre. En otras palabras le está diciendo: llévatela a la casa, mi mamá. Jesús no dejó de vigilar ni aún en la cruz. Y a María le dice: madre, he ahí tu hijo. Les está diciendo: ustedes dos, cuídense, cuídense. Porque Jesús fue un buen vigilante. Diga conmigo: un buen vigilante. Sí. Y Apocalipsis, vamos a terminar en Apocalipsis. Jesús, ya resucitado, dijo unas palabras a la iglesia de Sardis. Habla de las 7 iglesias, la iglesia contemporánea, y le dice esta palabra. Salió de los labios de Jesús. Le habla al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia se representa al pastor, y le habla al ángel de la iglesia y le dice estas palabras. ¿Cuál es la primera palabra que dice ahí? ¿Cómo se llama el tema de esta hora? Sé vigilante. Jesús le dice a esta iglesia: sé vigilante. Jesús le dice a la iglesia Casa Libertad: sé vigilante. Mujer, hombre que estás aquí, jovencita, jovencito, sé vigilante. Sé vigilante, mantén los ojos abiertos, mantente despierto, con los sentidos bien despiertos. Sé valiente, ten carácter. No solapes lo que ves, habla lo que ves. Habla la verdad en amor para corregir. Mírate a ti mismo primero. Mírate a ti mismo, examínate a ti mismo. Yo tengo que mirar por mí mismo para poder mirar por los otros también. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces la escritura nos dice: sé vigilante. Eso es lo que dice la escritura. O sea que sí es bíblico. Por los que me miran raro, que qué predicación tan rara, ¿verdad? Pero es bíblico. Ser vigilantes, vigilantes. En la mañana leía una escritura donde Jesús les dice que sus corazones no se carguen de glotonería, que estamos viviendo cuando estemos llegando a los últimos tiempos. Y les dice a Jesús a la gente, aquí traigo la escritura,
Lo voy a leer así rápidamente. Es Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas. Mirar también por vosotros mismos. Chequen esto, lo vamos a mirar muchas veces en la Biblia esto. Mirar también por vosotros mismos. O sea, miren por ustedes. Obsérvate a ti mismo. No tengamos un ojo solamente para hacia afuera, sino vamos a mirarnos a nosotros mismos. Dice, que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. En estos tiempos vivimos una vida muy afanada, una vida muy competitiva, pero nada es más precioso que tener la perla preciosa, tener a Cristo. En estos tiempos, la iglesia negligente, la iglesia dormida, es la iglesia que se duerme en los afanes de esta vida. Muchos horarios de trabajo, muchas ocupaciones, mucho trajín. Mi esposa y yo hace días estábamos hablando de esto, de estar tiempos quietos y mirarnos a nosotros mismos, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Verso 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Verso 36. Velad, esa palabra significa vigilar, vigila. Pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo Jesús, fíjate lo que decía Jesús. Jesús, en este pasaje aquí, Jesús está enseñando cómo ser un buen vigilante. Checa lo que hacía Jesús. Y enseñaba de día en el templo y de noche. O sea, Jesús estaba enseñando en el templo. ¿Para qué? Para que la gente se mantuviera vigilante. O sea, la importancia de la iglesia, la importancia de escuchar la enseñanza, la importancia de escuchar la sana doctrina. Y dice, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. O sea, Jesús en la noche está escuchando qué le está diciendo el Padre, para en el día estar en la sinagoga y estar enseñando de día y de noche. Y en la noche iba a escuchar, porque Jesús decía estas palabras: yo no hablo por mi propia cuenta, todo lo que el Padre me habla, eso es lo que hablo. Si algo debemos de hablar nosotros los que predicamos, es estar atentos qué es lo que Dios nos habla para poder dar al pueblo. Pero si yo no escucho, yo no puedo dar palabras al pueblo. Si Dios te ha hablado a tu corazón en esta hora, levanta tu mano si Dios te ha hablado en algún punto de tu vida. Y no es Héctor el que te habla, es Dios el que te habla, que seas vigilante. El vigilante es constante. El vigilante ama su lugar. El vigilante ama lo que Dios le ha confiado. La esposa, el esposo, los hijos. Si no vigilamos, lo podemos perder.